Hola zaragocistas, a la fin luego a victoria contra el líder o Leganés, que yo no me dicio cosa y con todo y con eso que llegan perdiendo y en los 10 minutos le veía que arriesgarse guaire. También veía un Zaragoza que mereció de atraso a victoria y ya se nota o treballo de Julio Velázquez porque más que más veíamos un Zaragoza con mucha más intensidad, con más rasmia y no más con eso pues ya la afición eh, a escape se volcó con el equipo y había un ambiente muy bueno, más que más en los 10 minutos se atuyó pro al equipo, se metió presión y, y a victoria estuvo merecida y antimás pues tampoco nos fació un gol a la fin del partido que ya, ya caleva también y bueno, yo tenía más ganas de que se crease o vínculo entre el equipo y la afición y ayer pues se vio lo contrario y con eso si se veía un equipo que lucha, que treballa eso pues la afición escape se pone a refirmar con lo de Julio Velázquez también se veía que lo que decía de que no llega un entrenador no más con un sistema de juego, se veía que hay un buen entrenador porque hacía un análisis de la situación de la plantilla con tantas baixas también, porque también cal decirlo que tenemos las baixas de muchos jugadores, de Cristian, de Lecuech, de Nieto, Barqui, Sazón, y cuanto con eso ayer se vio un equipo que puede competir con cualquier rival de la categoría. Se vio, tornando a Julio Velázquez, que hubo un entrenador con varios sistemas y que ayer pues insertó de pleno con ese sistema 5-4-1, 5-3-2 con los tres centrales. Mourinho se le veyó más seguro que otros días, le pareció honra ese sistema. También quería destacar a Toni Moya porque le he criticado varias vegadas, pero porque yo le veía capacidad de hacerlo mejor. Y ayer se le veyó con personalidad, con criterio. Eh, en cada facio construcción de balón, Francho pues siempre se disator. Mollejo pues me pienso que al hacerle un aplauso porque jugar con esa máscara pues también muestra mucho compromiso y fa que siga un ejemplo para el resto de la plantilla. Veyer a Michael Mesa pues o gol que nomás con el suyo cuerpo tiró a dos defensas toleganes pues y una delicia de jugador y encima y un líder en el campo, se le ve cómo dice a los compañeros, cómo les anima, cómo se mueve y a la fin pues dio un partido pues que ojalá siga un punto de inflexión, que el equipo mucho mejor que de lo que se ha visto estas zagueras jornadas, que queda tiempo en la temporada, porque si se perdió y eso pues ya declaramos en una situación muy peligrosa si la afición no, no se visto lo que debe yo, pues llevo una situación muy peligrosa y yo tenía la merlana con eso pero bueno,
pienso que con el partido de ayer, pues, y ese bloqueo mental que tenían los jugadores, pues ya ayer sí ya ha desaparecido y bueno, siempre se podrá jugar y ganar, perder, pero con la actitud de ayer, pues no caerá problema con, la, con la afición y se va pues a córner ya con otra cara y con otra ambición, también con más seguridad. También me pareció hoy como charló en rueda de prensa Julio Velázquez, con calma, explicando bien las cosas y lo que Eva feito y que sabe va la importancia de este partido, de jugar de esta forma, con esta intensidad. No se ve yo como otros partidos que siempre llega el adversario que ganaba los balones divididos y bueno, íbamos a ver ya al resto de la temporada pues con otra cara. Venga, bueno.